Bueno, en el siguiente video nos vamos a enfocar en desarrollar el ejercicio. Vamos a hacer solamente un video para la función 2, que es la que está marcada con el puntito rojo. Habíamos dicho que para que, el video anterior, para que la función sea creciente o creciente, entonces si es creciente, la primera derivada era mayor que cero. Si es decreciente, la primera derivada es menor que cero. Por otro lado, los máximos y los mínimos se obtenían cuando la primera derivada se igualaba a cero. La concavidad se obtenía cuando la segunda derivada era mayor que cero. Eso significaba que la concavidad era hacia arriba, es decir, carita feliz. O la segunda derivada era menor que cero, y eso significaba que la concavidad era hacia abajo, es decir, carita triste. Los puntos de inflexión se obtenían cuando la segunda derivada era igual a cero. Haciendo como un resumen bien rapidito de lo que habíamos hablado en el video anterior. Entonces partamos. Primero que nada, voy a hacer algo porque este video lo traté de hacer una vez y me equivoqué. Sí, voy a hacer de nuevo el análisis, dado que hay que hacer un análisis muy riguroso, ¿ya? Primero que nada vamos a hablar un poquito del dominio de la función. Entonces, como esta parte es un polinomio, no hay ningún valor de x que me genere un problema, pero acá tenemos un logaritmo. Cuando tenemos un logaritmo, tenemos que acordarnos que el argumento del logaritmo siempre tiene que ser mayor que cero. En este caso, x mayor que cero. Por lo tanto, uno podría decir inmediatamente que el dominio de la función va a ser igual a todos los valores entre cero y el infinito positivo, sin incluir el cero. Es re importante saber que el dominio es este, ¿ya? Para poder hacer el siguiente análisis. Entonces, vamos a tomar nuestra función y la vamos a derivar. Por lo tanto, la primera derivada va a ser 2x menos 1 partido en x, ¿sí? Vamos a solucionar aquí la fracción. Entonces va a quedar f de x igual a 2x cuadrado menos x menos 1, todo partido en x, ¿ya? Luego, vamos a hacer que la primera derivada sea igual a cero. Si la primera derivada es igual a cero, estamos buscando puntos máximos o mínimos. Entonces, cuando 2x cuadrado menos x menos 1 partido en x es igual a cero. Es igual a cero, sí, eso es lo que estamos preguntando. Entonces, la única forma de que esto sea cero va a ser que el numerador sea cero, porque el denominador no puede ser cero, ¿sí? Entonces, ¿cuándo esto es cero? Vamos a aplicar acá la fórmula general de las cuadráticas. Entonces va a quedar menos menos 1, entonces va a quedar más 1, más menos b al cuadrado, 1, menos 4 por a por c, partido todo, oh, partido todo en 2 por a. Entonces x va a ser igual a 1 más menos, va a quedar 1 más 8, lo cual es raíz de 9, y eso es 3, partido en 4, ¿sí? x1 entonces va a ser 1 más 3 partido en 4, entonces x1 va a ser igual a 1, ¿sí? Más 1. Y nuestro x2 va a ser igual a menos 2 partido en 4, por lo tanto x2 va a ser igual a menos 1 medio. Este valor eh, no pertenece al dominio, ¿sí? Al dominio de f de x. Por lo tanto, este valor se descarta inmediatamente, ¿ya? Este valor sí. Este valor indica algo, ¿sí? Entonces, este sí pertenece al dominio. Por lo tanto, nos quedamos con este valor. Luego tomamos la primera derivada y la factorizamos. Entonces va a quedar 2 factor de x
Y aquí necesito mirar de nuevo la función. Ya, 2 factor de x cuadrado menos x medios menos 1 medio. Arriba es factorizado por 2, ¿ya? Y abajo partido por x, ¿sí? Entonces la primera derivada va a quedar igual a 2 factor de x más 1 medio factor de x menos 1. Todo partido en x. Ahora, un detalle. Lo que hice fue hacer que el x cuadrado tenga un valor de 1 acompañándolo para poder simplemente factorizar rápidamente por los puntos críticos que habíamos encontrado. Entonces aquí están los puntos críticos aplicados a la función y para poder factorizarla completamente. Entonces nos vamos a hacer una tabla completa, ¿sí? Nos vamos a hacer una tabla completa, pero recordar que la función se mueve desde el 0 hasta el más infinito. Pero yo voy a colocar todos los números reales, ¿sí? Entonces, menos infinito. Ah, ojo, algo que no dije también es que en esta función x igual 0 es un punto crítico para el x que está abajo, ya, dado que no puede ser 0. Entonces, x distinto que 0. Entonces acá va a estar menos un medio. Va a estar el 0. Va a estar el 1. Y va a estar el más infinito. Por acá vamos a tener x más un medio. X menos 1. X, el 2 no, porque simplemente amplifica. Y estos factores forman el signo de la primera derivada. Sabemos que en todo este rango de valores no existe función, porque no es parte del dominio. Pero vamos a anotarlo igual. Cuando x más un medio se hace 0, en este punto. Y lo voy a colocar así porque no lo puede tomar ya. Cuando x menos 1 se hace 0, cuando x vale 1. Aquí sí lo puede tomar, entonces vamos a marcarlo con negrito. Cuando x hace 0, en este punto, aquí no se puede tomar. Y como habíamos dicho en videos anteriores, todos los factores o los x tienen que estar positivos, si son positivos. X positivo, 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 y podemos hacer el siguiente descarte rápidamente. Antes del punto crítico, negativo. Después del punto crítico, siempre positivo. Antes negativo, después positivo. Antes negativo, después positivo. Bueno, acá va a quedar menos, aquí va a quedar más, pero me da lo mismo lo que ocurra en este lado. Lo que me importa es lo que ocurra después del 0. Aquí va a quedar menos y aquí va a quedar más. Significa que dentro de todas las posibilidades, esto se descarta por completo, ¿ya? Me interesa entonces solamente el lado del dominio, desde 0 hasta el 1. Entonces acá dice decrece, ¿sí? Acá dice crece. Por lo tanto, uno puede concluir lo siguiente. X igual a 1 es un mínimo. ¿Qué más podemos concluir? Que decrece en X perteneciente desde el 0 hasta el 1. ¿Y qué crece? Desde X perteneciente al 1 hasta el más infinito. Ahora, hay que ver la concavidad. Para eso tenemos que derivar nuevamente. Entonces voy a anotar la función de la siguiente forma, ya dado que es un poco más conveniente. La primera derivada la voy a anotar así. 2x menos x menos 1 partido en x. Y vamos a hacer un pequeño ajuste antes de derivar. A ver, yo noté menos x acá, que me he equivocado. Este era menos 1, ¿sí?
Ahí sí, ya. Entonces vamos a hacer un pequeño ajuste, como les decía. Menos 1 menos x elevado a menos 1. Entonces derivamos. Derivamos y vamos a obtener la segunda derivada. Y va a quedar 2, baja el menos 1 multiplicando, entonces va a quedar menos 1 por x elevado a menos 2. Entonces la segunda derivada va a quedar 2 más 1 partido en x cuadrado, ¿sí? Haciendo un pequeño ajuste, va a quedar 2x cuadrado más 1 todo partido en x cuadrado. Listo. Ya ahí tenemos la segunda derivada. Ya. Ahora, vamos a hacer, para encontrar el punto de inflexión, vamos a hacer entonces que nuestra segunda derivada sea igual a 0. Si la segunda derivada es igual a 0, esto implica que 0 va a ser igual a 2x cuadrado más 1, todo partido en x cuadrado. Vamos a hacer un análisis y va a ser el siguiente. Sea g de x igual a 2x cuadrado más 1 con a igual 2, b igual 0 y c igual a 1. Entonces para todo x perteneciente a los reales se cumple que delta, es decir, el discriminante, es igual a b cuadrado menos 4 por a por c. Esto implica que el discriminante va a ser a 0 al cuadrado menos 4 por 2 por 1. Discriminante igual a menos 8. Por lo tanto, no corta eje X. Ya, no corta eje X. Entonces, para todo X perteneciente a los reales, delta es, aquí ya me he equivocado, es menor que 0 y con a mayor que 0 va a implicar que g de x va a ser siempre mayor que 0. ¿Sí? Fíjense por qué. Tenemos entonces un eje cartesiano con una función que va a tener esta forma, supongamos, pero que no corta el eje x. Entonces todos los valores siempre van a ser positivos para la función. Por lo tanto, la función siempre va a ser positiva. ¿Ya? Ese es el análisis que estamos haciendo. Ahora, sea h de x igual a x cuadrado con a igual a 1, b igual a 0 y c igual a 0. ¿Sí? Tenemos entonces esto. Tal que x tiene que ser distinto que 0. ¿Por qué x tiene que ser distinto que 0? Porque x cuadrado no puede ser 0, ¿sí? Entonces, el discriminante va a ser igual a 0, ¿sí? Va a ser igual a 0. Esto implica que corta en un punto.
¿Ya? ¿Y dónde corta en el eje X? Justamente en el cero, pero el X tiene que ser distinto que cero. Entonces uno puede concluir lo siguiente. Para todo X perteneciente a los reales, menos para el valor cero, se cumple que g de x va a ser mayor que cero, siempre. Ahora, aquí hay que argumentar un poquito más. Se cumple que a es mayor que cero y x distinto que cero. ¿Ya? Especificarlo. Entonces, para todo x perteneciente a los reales menos al cero, se cumple que a va a ser mayor que cero y con x distinto que cero, entonces g de x siempre va a ser positivo. Entonces, como g es positivo siempre y puse G, pero era H ya. Me he equivocado acá con las letras. Ando un poquito disperso. Entonces vamos a colocar H. Ahí sí, H. Entonces, como G es mayor que cero y H es mayor que cero, F prima prima va a ser mayor que cero. Entonces uno puede concluir lo siguiente. Por lo tanto, por lo tanto, siendo F prima prima igual a G de X partido en H de X para todo X perteneciente al 0, más infinito, con g de x mayor que 0 y h de x mayor que 0, va a implicar que la segunda derivada la segunda derivada va a ser mayor que 0, ¿sí? ¿Y qué significa que la segunda derivada va a ser mayor que 0 para todo el dominio? Significa que siempre va a ser cóncava hacia arriba, ¿sí? Carita feliz, positiva, ¿ya? Eso implica que si nosotros tenemos el gráfico, el 0 es una asíntota, nunca toca el 0, va a ser como algo así, la función. Con el mínimo, como ya hemos dicho, en el valor 1. ¿Ya? Y si tomamos el 1 y al ojo lo evaluamos en la función, nos va a quedar 1 menos 1 menos 0, 0, ¿sí? Justamente toca el I0, ¿ya? Vamos a ajustar aquí un poquito el gráfico. Entonces, significa que este punto, el punto mínimo que habíamos dicho, está por ahí. Y hace como algo así. Bien al ojo ya, sí. Y es cóncava hacia arriba. Entonces ahí se cumple. Decrece desde el 0 hasta el 1, como habíamos dicho. Crece del 1 hasta el más infinito. Y eso sería bien al ojo un boceto del gráfico. Así que espero que este video les haya servido.